Continuamos con la serie de charlas acerca del manejo de pacientes con infección por COVID-19. En esta oportunidad vamos a hablar de la estadificación y el manejo de pacientes con esta patología. Los temas a tratar en esta charla serán recordar la definición operativa de los casos de pacientes con COVID-19 según las recomendaciones del Ministerio de Salud, la definición de los niveles de gravedad de la infección por esta patología, recordar la escala CUB-65 y establecer los flujogramas de atención, disposición y manejo de estos pacientes según los niveles de gravedad que presenten. Recordar la definición operativa del caso de esta patología según las recomendaciones del Ministerio de Salud. Criterio caso 1, recordamos, son los pacientes que tienen infección respiratoria dada por fiebre y síntomas respiratorios y que tienen un curso inusual, es lo que llamamos previamente infección respiratoria aguda grave o inusitada, y estos pacientes se definen como criterio caso 1 cuando además de tener esta condición tienen un nexo epidemiológico con historial de viajes a áreas donde hay circulación del coronavirus 2019 en los 14 días al inicio de los síntomas. También otro nexo epidemiológico son los trabajadores de la salud que hayan tenido contacto estrecho con pacientes con esta patología o antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con un paciente con un caso confirmado por COVID-19. Cuando la persona que consulta tiene cualquiera de estas tres nexos epidemiológicos y cursa con una enfermedad respiratoria aguda grave, estamos estableciendo un criterio caso 1. Hablamos del criterio caso 2 cuando tenemos pacientes con cuadros de infección respiratoria, las cuales pueden ser leves o moderadas, no requieren hospitalización. Este es otro grupo de pacientes, y en este paciente se puede establecer cualquiera de los tres puntos de los nexos epidemiológicos que se comentaron. En este caso estaríamos hablando de criterio caso 2. Criterio caso 3 son los pacientes que tienen una infección respiratoria aguda grave, pero que no tienen ningún nexo epidemiológico conocido para COVID-19. Criterio caso 4 son las muertes que no tienen un diagnóstico, son las muertes de pacientes con una infección respiratoria aguda grave sin una etiología, con una etiología desconocida y que no se puede descartar en el momento que haya sido por COVID-19. Criterio caso 5 son los pacientes que tienen contacto estrecho con personas confirmadas con COVID-19 en los últimos 7 días, pero que no tienen síntomas severos o están asintomáticos en el momento. Las recomendaciones expresadas en esta charla son basadas en el Consenso Colombiano de Atención, Diagnóstico y Manejo de la Infección por COVID-19 y que fue publicada por la Asociación Colombiana de Infectología. Recordar los niveles de gravedad. Es importante tener en cuenta los pacientes con enfermedad no complicada. Son aquellos pacientes que cursan con síntomas locales de las vías respiratorias altas, síntomas inespecíficos como fiebre, dolor muscular o síntomas atípicos a ancianos. Estos pacientes no tienen ningún tipo de severidad o de alteración en sus signos vitales. Los pacientes con neumonía leve son los pacientes que pueden tener una radiografía que indique la presencia de infiltrados, pero no tienen ningún signo de gravedad. Especialmente tienen una saturación de aire ambiente por encima de 90, y estos pacientes cursan con una clasificación de CURB-65 de 1 punto o menos. Por lo tanto, se considera que tienen una infección respiratoria leve. Después tenemos los pacientes que tienen neumonía grave. Son todos aquellos pacientes que tienen fallo de por lo menos un órgano y que tienen saturación de aire ambiente menor de 90% y una frecuencia respiratoria de 30. Estos son los criterios que indican que este paciente tiene un compromiso severo de la función respiratoria. Y por último tenemos los pacientes que tienen los grados más severos de infección respiratoria o compromiso respiratorio, y son los pacientes que tienen SDRA según los criterios de Berlín. Estos pacientes van a ser los pacientes más delicados y que van a requerir ingreso a la unidad de cuidados intensivos y soporte ventilatorio muy probablemente. También recordamos dentro de los niveles de gravedad los pacientes que tienen sepsis, conocida o definida como la disfunción orgánica grave causada por una respuesta más regulada a un proceso infeccioso, y se considera que la sepsis se define como un paciente con un proceso infeccioso con una disfunción orgánica que causa aumento por lo menos de 2 puntos o más en la escala de SOFA.
Igualmente, choque séptico son los pacientes que tienen sepsis con hipotensión persistente que requieren uso de vasopresores, mantienen un lactato mayor de 2 y que esto se produce a pesar de haber tenido una reanimación hídrica adecuada. Estos son los grupos de pacientes más delicados, los que progresan a choque séptico. Recordamos la escala de Cook 65, es una escala publicada por la British Thoracic Society y que tiene 5 puntos en los cuales nosotros evaluamos la confusión, el hecho de que tenga el nitrógeno ureico elevado, respiración mayor de 30, presión arterial sistólica menor de 90 o diastólica menor de 60 y mayor de 65 años. A cada una de estas condiciones se le da un punto y tenemos que los pacientes que tienen 0 o 1 puntos son pacientes que se deben considerar para manejo ambulatorio. Los pacientes que tienen 2 a 4 puntos son pacientes que se consideran para hospitalización y los pacientes de 5 puntos o mayor son pacientes que tienen una mortalidad alta y deben ser ingresados a la unidad de cuidados intensivos. Se trae a colación esta escala en este momento porque nos ayuda a definir la gravedad y la disposición de los pacientes que ingresan con patología por COVID-19. Estos son los criterios de ingreso a cuidados intensivos de los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. Tenemos 2 criterios mayores, cualquiera de los 2 criterios mayores, necesidad de ventilación mecánica o estado de choque con necesidad de vasopresores, indica el ingreso a cuidados intensivos, o 3 criterios menores que incluyen frecuencia respiratoria mayor de 30, PAFI menor de 250, infiltrados multilobulares, confusión, desorientación, uremia, leucopenia, trombocitopenia, hipotermia o hipotensión que necesita administración agresiva de líquidos. 3 de estos criterios menores indican el ingreso a cuidados intensivos o uno de los criterios mayores. Entrando en el flujograma de manejo de pacientes con COVID-19, aquellos pacientes con sospecha o confirmación de infección por COVID-19, vamos a clasificarlos en los 3 grupos. Infección respiratoria aguda leve, que son los pacientes que tienen una enfermedad no complicada con síntomas leves, o una neumonía leve confirmada por radiografía de tórax sin signos de gravedad y saturación de aire ambiente mayor de 93. Además pueden tener una escala Cook 65 menor de 1 punto. Este es un grupo de pacientes que, si recordamos las estadísticas, representan la gran mayoría, el 80% de los pacientes con esta enfermedad. Pacientes con infección respiratoria aguda grave son pacientes que tienen infección respiratoria, que tienen falla de al menos un órgano, tienen saturación aire ambiente menor de 90 y frecuencia respiratoria de 30. Estos son pacientes que tienen un curso más delicado y que van a requerir hospitalización y van a tener otro abordaje. Por último, los pacientes que ingresan a urgencia o se hospitalizan con criterios de severidad respiratoria como la presencia de SDRA, sepsis o choque séptico, son los pacientes que van a requerir inmediatamente hospitalización, sobre todo en cuidados intensivos. Es importante tener en cuenta 2 condiciones. En los estudios epidemiológicos se han encontrado los factores independientes de riesgo para mayor gravedad. Son los factores que llevan a que los pacientes tengan mayor probabilidad de requerir hospitalización en cuidados intensivos e incluso de tener mayor mortalidad. Estos son los pacientes mayores de 60 años, los pacientes con diabetes mellitus, cardiopatías, neumopatías e inmunosupresión. En el contexto de que nosotros evaluemos un paciente en el servicio de urgencia con estas comorbilidades, se consideran factores de riesgo importantes para peor evolución. Asimismo, los marcadores de mal pronóstico de laboratorio incluyen la linfopenia, la LDH mayor de 350, una saturación de oxígeno baja o hipoxemia, dímero D mayor de 1 miligramo por mililitros, troponina elevada, alteraciones electrocardiográficas, especialmente QT corregido largo, elevación de la PCR más de 10 miligramos por decilitro y anormalidades importantes en la radiografía de tórax. Igualmente, estos son marcadores de mal pronósticos que deben de prender las alarmas en caso de que tengamos un paciente en su evaluación inicial y que pensamos que con estos marcadores es probable que el paciente tenga una evolución tórpida.
De esta forma podemos estadificar y manejar los pacientes con el siguiente flujograma. Los pacientes con infección respiratoria aguda leve, lo primero que vamos nosotros a evaluar es si el paciente tiene factores de riesgo para gravedad. Recordamos que estos factores de riesgo son edad, hipertensión arterial, diabetes mellitus, cardiopatía, neumopatía e inmunosupresión. Es lo primero que vamos a revisar nosotros en el paciente. Si el paciente no tiene ninguno de estos factores de riesgo para gravedad y el paciente tiene una infección respiratoria leve, como habíamos nosotros explicado según la definición, es un paciente que no va a requerir hospitalización ni observación en la sala respiratoria ni realizar más exámenes. Este paciente va a ser dado de alta inmediatamente del triaje con recomendaciones, signos de alarma y tratamiento sintomático, solamente tratamiento sintomático. Recordar que esta va a ser la gran mayoría de pacientes que van a llegar a los servicios de urgencia y tener claro de que si este paciente no cumple criterios de infección respiratoria grave o tiene factores de riesgo para gravedad, debe ser manejado en forma ambulatoria. Ahora, la otra condición en la cual el paciente sí tiene alguno de los factores de gravedad que se comentaron, este paciente no va a ser egresado inmediatamente, pero se van a evaluar las pruebas, los marcadores de laboratorio que se consideran de mal pronóstico, que recordamos linfopenia, LDH, hipoxemia, dímero D, troponina, PCR elevada, radiografía de tórax. Si el paciente, luego de evaluar estos marcadores de mal pronóstico, no están elevados, no están alterados, este paciente va a ser egresado, salida a casa, recomendaciones, signos de alarma y tratamiento sintomático. Pero en cambio, si este paciente tiene estos marcadores mal pronóstico positivos, es un paciente que debe ser hospitalizado, vigilancia clínica por 48 horas y, de acuerdo a la evolución, considerar tratamiento. El grupo de pacientes que cumplen criterios para infección respiratoria aguda grave, esos pacientes igualmente vamos a evaluar los marcadores de mal pronóstico que ya habíamos evaluado, los marcadores de laboratorio de mal pronóstico. Si el paciente no tiene ninguno de estos marcadores de mal pronóstico, es un paciente que igual hay que hospitalizar en piso, realizar pruebas complementarias y considerar el inicio de tratamiento que incluye cloroquina o hidroxicloroquina más lopinavir, ritonavir y considerar antibióticos de acuerdo a la condición clínica del paciente. El otro grupo de pacientes que sí tienen estos marcadores de mal pronóstico, pues el tratamiento sería igual, pero deberíamos considerar la posibilidad de ingresarlo a cuidados intensivos porque este es el grupo de pacientes que pudiera progresar a estadios más graves de la enfermedad, requerir ventilación mecánica y mayor mortalidad. En general, estos pacientes van a ser hospitalizados, se van a tener en cuenta mantener higiene respiratoria, suplencia de oxígeno según la hipoxemia, vigilancia multiorgánica de complicaciones que pueden ser complicaciones renales, cardiovasculares, neurológicas y evaluar coinfecciones. El tratamiento será tratamiento antipirético, idealmente con acetaminofén, y si es necesario realizar nebulización, deben ser con inhaladores de dosis medida con espaciador. El otro grupo de pacientes son los pacientes más graves que cursan con SDRA, sepsis o choque séptico. Este grupo de pacientes van a ser hospitalizados en cuidados intensivos y se le van a hacer todos los estudios complementarios. Se le va a dar tratamiento con cloroquina o hidroxicloroquina más tratamiento antiviral con lopinavir, ritonavir y van a recibir antibióticos según guías de manejo de neumonía adquirida en la comunidad y según el riesgo de gérmenes resistentes. Este paciente va a cursar de una forma más tórpida, por lo tanto es necesario evaluar la necesidad temprana de intubación y soporte ventilatorio mecánico, definir la necesidad de monitorización y soporte vasoactivo. Vamos a tener en cuenta si es necesario ventilarlo, el paciente es muy probable que progrese a SDRA, síndrome de dificultad respiratoria aguda, y debemos revisar los protocolos para esto. Tenemos que vigilar el soporte de insuficiencias orgánicas que se pueden presentar, complicaciones a nivel renal, cardiovascular, neurológica más frecuentemente, y en casos refractarios considerar ofrecer
tratamiento con ECMO a estos pacientes, aunque sabemos que en esta epidemia, por la gran cantidad de pacientes, muy probablemente no va a haber disponibilidad de esta terapia, pero hay que considerarla. El paciente se encuentra en ventilación mecánica, debemos revisar nosotros si los objetivos de ventilación están cumplidos. Si se cumplen bien los objetivos, pues continuar la ventilación como venimos presentando. Pero si el paciente no cumple criterios de adecuada oxigenación, tenemos que tener en cuenta que el paciente lo más probable es que progrese a un SDRA y debemos ofrecerle PIP óptima según distensibilidad, tratar de evitar balances hídricos positivos. Los balances hídricos muy positivos, los edemas, se asocian a una peor evolución. Evaluar tempranamente la posición prona en estos pacientes, evaluar la posición prona por lo menos como mínimo 18 horas al día y considerar los bloqueantes neuromusculares como una estrategia para facilitar la ventilación de estos pacientes. Recordamos los parámetros de ventilación protectora que incluyen volumen corriente bajo, presión plató por debajo de 30, presión de conducción por debajo de 15 centímetros de agua, mantener saturación por encima de 88% y una hipercapnia permisiva tratando de mantener un pH por encima de 7.2.